Hay personas que dicen, yo no creo en la Biblia es solo un libro escrito por personas. ¿Qué le hace más real cada día a cualquier persona que quiera decir que la Biblia es solamente un libro? Imagínense que 800 años atrás, antes de Cristo, dan una profecía que vendrá el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús cuando resucitó? Esperen al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en Hechos 2? En un de repente de Dios, el Espíritu Santo vino a la gente que estaba ahí esperando. Entonces, esta es una profecía más cumplida de todas las que se han cumplido en la palabra de Dios. Así que miren, algo importante, Dios no llega tarde. Dios sabe el tiempo perfecto cuando las personas están esperando en Él. 800 años atrás se profetizó, parece que fuera muchísimo tiempo, pero Dios sabía cuándo debía llegar el Espíritu Santo. Así que esta promesa se ha cumplido y cada promesa que Dios ha hecho en tu vida se va a cumplir. Mira, es algo loco porque estas 120 personas que estaban esperando que llegue el Espíritu Santo eran personas sencillas, la mayoría eran galileos. ¿Qué les caracterizaba a los galileos? Eran personas que no tenían una formación académica como que, wow, obviamente era distinto a los romanos. Los romanos tenían acceso a la educación y todo esto, los galileos no. Pero es increíble cuando llega el poder, si vieron cuando leímos esa parte, llega el poder del Espíritu Santo, todos los que están ahí, los 120, empiezan a hablar lenguas, no solamente lenguas angelicales, empiezan a hablar lenguas y la gente que vienen, los estudiados, los eruditos de otro, de Egipto, de Roma, vienen de todos lados, empiezan a escucharles a ellos en su idioma natal, empiezan a escuchar la palabra de Dios en el idioma de origen. Es increíble. Así que podemos nosotros ver que no, nosotros no necesitamos tal vez ya que Dios nos use cuando ya hayamos pasado unos 5 años estudiando la Biblia y seramos eruditos en el tema. ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida para que Él pueda utilizarnos cuando Él quiera, donde Él quiera y con quien quiera. Tal vez les lleva a China y les pone a hablar en chino, no se sabe. Tengo uno de mis mejores amigos de Estados Unidos, antes de que aprenda a hablar español, él no podía casi pronunciar mucho el español, estuvo en España, él hablaba solo inglés. ¿Qué pasó en España? Hubo un accidente de tránsito y dos carros se chocaron y estaba una bicicleta, un joven en una bicicleta y le atropellaron, no fue tan grave. Él se fue a ayudarle, el rato que le fue a ayudar, adivinen qué idioma le salió, empezó a hablar en español. Él no sabía español, pero el Espíritu Santo le permitió que hable en español para poder ayudarle a esta persona. Tenemos testimonios de amigos nuestros que han ido a Brasil, a las calles, a hablar, a predicar con traductor y de pronto empiezan a hablar en portugués. Así que así como hay las lenguas naturales, también hay lenguas angelicales. En este caso vemos que llegó el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos puedan empezar a hablar en el idioma de origen de cada uno. Ahora te voy a decir algo muy lindo. ¿Quién conoce que hay los lenguajes del amor? ¿Quién ha leído alguna vez? Hay personas que son más auditivas, hay personas que son más visuales, hay personas kinestésicas que si les dan un abrazo, para ellos es todo. ¿Quién sabe un poquito de los lenguajes del amor? Sí saben que cada uno tiene una forma de expresarse y uno de recibirlo. El Espíritu Santo conoce tu lenguaje más allá del español. Él sabe tu lenguaje y sabes cómo te va a hablar en tu lenguaje. Si es que a ti te gusta sentir todo el tiempo que te den palabras lindas y todo, adivina quién más precioso puede darte las palabras más lindas a tu vida. Adivina quién puede traer una persona que te abrace en un momento de necesidad. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, así como aquí la gente escuchó en su idioma natal, a nosotros obviamente ya el español podemos aquí transmitir la palabra de Dios en español, pero más allá de eso, el Señor conoce qué lenguaje te gusta a ti y Él te va a hablar con tu lenguaje. ¿A cuántos les ha pasado que el Espíritu Santo les ha hablado en su lenguaje? Hay gente que me dice, ah, es que como sabe que soy detallista y empiezo a ver todos estos detalles de parte de Él. Así que siempre nosotros debemos tener esa expectativa de que Él nos conoce y Él va a hablarnos en nuestro lenguaje. Así que algo que pasó aquí fue súper loco. Cuando viene el Espíritu Santo, toda esta gente está orando, está esperando la promesa del Señor, luego llega como lenguas de fuego, se oye estruendos, la gente empieza, unos pensaban que estaban borrachos. Hubo un hecho, llegó el Espíritu Santo a la vida de todos. ¿Cuántos vieron? Toda la gente alrededor, pero no todos respondieron igual a los que vieron. Unos se maravillaron, leíamos en la palabra de Dios, decía, wow,
¿Cómo puedo entenderte que estás hablando en mi idioma? Otros se burlaron y otros pensaron que estaban borrachos. Y algo importante que tú debes saber, tú puedes hablar la palabra de Dios o tú puedes hacer lo que el Señor te ha mandado a tu vida, tal vez tu propósito. Adivina qué va a pasar. Unos van a decir, qué linda, qué hermoso, cómo tú ayudas a la gente, tal vez. Otros adivina que se van a burlar y van a decir, ay, ya porque es cristianita, ahora quiere hacerse la que hace cosas. Y otros van a pensar que estás borracho, que estás loco, que estás fuera de sí. Dice la palabra de Dios que el Evangelio, la cruz de Cristo, que nosotros creamos en la cruz de Cristo, para muchos es locura. Así que quiero que recuerdes cuando tú cumplas tu propósito, igual cuando tú vayas a la iglesia, cuando tú hables de Dios, unas personas van a decirte, qué lindo, otros se te van a burlar, otros te van a decir que están locos. ¿Crees que importa eso? Lo que necesitas tú saber que importa es lo que Dios dice de ti y que Él te está llamando y que Él te ama. No importa lo que los demás digan. Aquí hubo un hecho tan increíble y muchos pensaban que estaban borrachos. Y algo importante, el Espíritu Santo no divide. El Espíritu Santo revela lo que hay dentro del corazón de cada persona. La gente que se maravillaba, ¿qué creen que tenía en su corazón? Esta admiración tal vez por Dios, obviamente, que el Dios haga cosas. De hecho, imagínense en que los que vinieron a la fiesta de Pentecostés, todos venían a adorar a Dios. No es que era gente extraña, pero unos no creían en que el poder de Dios se puede manifestar de esa manera. Así que tome en cuenta que mucha gente puede decir lo que sea, lo que más importa es que tú sepas qué dice el Señor de ti. Cuando está en ese momento, todos reunidos, Pedro aprovecha para predicar a Cristo como el centro. Y es hermosa la predicación que da Pedro. Así que yo quiero que me ayuden a leer. El José que está ahí le voy a pedir, espérame, pongo acá en Hechos 2. ¿Cuál es la predicación que dio ese rato? Aprovechó, Pedro dijo, buenísimo, aquí está la gente reunida. Vamos a hablarles. A ver, aquí está. Aquí está. Desde el 13, ayúdame del 13 al 18, mi José, a leer. Claro que sí. A ver, pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Daré Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día, en que juzgaré a este mundo, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Ujú. Escuchen bien. Espérame hasta ahí un momentito nada más, mi José. Miren, es increíble. Pedro empezó a decirles a todos, ¿no? Oigan, los que se están burlando no estamos borrachos. Es el cumplimiento de la promesa de hace 800 años atrás. Pero hay algo más que dice. Está hablando ya del Apocalipsis después. Que va a haber, esto es lo que va a haber en los tiempos finales. El cielo y la tierra se van a poner como sangre, el sol va a dejar de alumbrar, la luna se va a poner roja y esto va a pasar antes de que llegue Jesús por su iglesia. ¿Sabes quiénes somos su iglesia? Tú y yo y todos los que estamos creyendo. Aquí dice, salvaré a quienes, a los que me reconozcan como su Dios. ¿Se acuerdan lo que les decía al inicio? No es que Dios ahorita está juzgando a Venezuela y les quiere matar porque están adorando otros dioses. Va a venir un juicio, pero ese juicio va a ser al final de los tiempos. Ahora nosotros tenemos acceso a Jesús. Así que sigamos del 22 al 25. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera.
y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: Yo siempre te tengo presente si tú estás a mi lado. Nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues yo soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Ujú. Amén. Entonces, yo quiero preguntarles algo. Esta es la primera prédica de Pedro después de que Jesús resucitó y cuando Jesús está instalando su primera iglesia. ¿De qué está predicando Pedro? Está predicando tal vez de que debemos, no sé, hacer las misas a los muertos o del purgatorio. Pedro, cuando empezó la primera iglesia con estas 120 personas, empezó a predicar de quién? De Jesús. ¿Y qué les decía? Así como dice el rey David, si yo le tengo a Jesús a mi lado, nada me va a hacer caer. Estoy contento, canto de alegría, por eso estoy vivo. Jesús no me dejará morir, Él no me abandonará. Él es mi paz, Él es todo lo que yo necesito. Esto es lo que Pedro empezó a predicar. Empezó a predicar, además, como vimos, ¿se acuerdan que predicó de la luna de sangre y que va a venir los tiempos finales? Empezó a predicar que Jesús va a regresar y que va a haber un final de los tiempos. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de la luz de qué es lo que pasó, cómo se instauró la primera iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos todos. Tóquese usted, pellizquese ahí donde está. Usted es la iglesia. ¿Por qué? Porque usted es portador del Espíritu Santo y todos unidos somos la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La suma de usted, más todos los que están conectados. Iglesia viene del griego, la palabra como tal, que habla de una asamblea convocada, un pueblo llamado y reunido con un propósito. Aquí a cada uno de ustedes y a mí, el Señor nos ha convocado para poder conocerle, para traer libertad a nuestra vida. Esa es la verdadera iglesia, no es una religión, no es un edificio, no es una institución. La iglesia es un pueblo llamado por Cristo para que seamos llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. No de normas, no de reglas, no de temas institucionales, sino que la iglesia somos todos nosotros unidos, llenos por el Espíritu Santo para poder cumplir lo que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y miren qué hermoso el ADN de la iglesia primitiva. Dice algo hermoso. Dice cómo ellos vivían. Más adelante dice cómo vivía la primera comunidad cristiana. Ellos escuchaban la enseñanza de los apóstoles, la gente seguía uniéndose, vivían en comunión, partían el pan juntos. De hecho, déjenme ver si les leo porque es bien loco como ellos vivían. No sé quién quiera, hacemos una comunidad como la de ellos, es súper loca. A ver, no sé alguien más me quiere ayudar para que lea esta partecita de cómo vivían los primeros cristianos. ¿Desde el número 48 o de cuál? Espérame, si eso estoy viendo. Ahí, acá está. Unieron 23. La Alex creo que. Déjame Alex, ¿quieres leer? Ay, no, no puedo. Ah, yo pensé que me decías No que puedo, quieres. Katy, disculpa, estoy manejando. No, Yo puedo leer, no hay sí, problema. sí, sí, ahí está, ayúdenme entonces. Desde el 41. Sí, 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 espérame un poquito más arriba. Acá dice los primeros cristianos, desde el 40. Ok. Dice, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos, con ellos las enseñanzas acerca de Dios y Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían.
vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos celebraban a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Ujú. ¿Qué les parece a ustedes si ustedes encuentran un lugar donde podamos compartir, que haya esa comunión, ese cariño, esa alegría? Justo algo decía José, porque la iglesia, ¿por qué inicia? Porque todos somos hijos de un mismo padre, son hermanos. Muchas veces aún ni en nuestra casa nosotros tenemos tal vez una comunión linda. Entonces, obviamente tenemos en nuestra mente algo diferente a lo que es ser una familia. Pero eso vino a restaurar Jesús, eso vino a decirnos a nosotros, necesito que les conozcan porque ustedes se aman entre unos a otros. Esa es realmente la verdadera comunidad cristiana. La iglesia cristiana primitiva de la que estamos hablando no son normas, no son reglamentos. ¿Qué vemos ahí? Que todos que hacían con todos se ayudaban, partían el pan unos a otros. Es más, dice que los que no tenían, ¿qué hacían los otros? Vendían sus propiedades para poder ayudarles. ¿Quién de ustedes quisiera vivir en una comunidad así? Ahora, es fácil tal vez a veces cuando uno no tiene mucho, a la final no tiene nada que perder, pero ¿qué tal alguien que tenga 3 propiedades y diga, "Ah, no, pues ya me sale caro entrar a esa comunidad, tengo que vender las tres, las 3 casas para ayudar al que no tiene"? Pero más allá de físicamente, que en ese tiempo lo hacían, es que nos está mostrando el Señor. Yo creé mi iglesia, ¿para qué? Para que sean llenos del Espíritu Santo, para que yo viva entre ustedes, pero para que ustedes se amen, para que la gente vea, no como algo como para que ellos nos vean y digan, ay, no sé, como algo, ¿cómo les explico? Como algo fantasioso, sino como algo real. Si el Señor está en nosotros, ¿qué tiene que salir de nosotros de ese amor? ¿Qué más dice? Oraban juntos. ¿Cuántos de aquí, yo les vuelvo a decir, si ustedes tienen una petición de oración, pónganla en el grupo? A veces, obviamente, yo les agradezco muchísimo la confianza, me escriben a mí, pero somos una comunidad. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos en el Espíritu Santo, que el chat sea como un SOS. Necesito ayuda. Nosotros tenemos un grupo con unas amigas también, pero en el chat de Casa de Vida, que somos los que estamos aquí, si pasan por una necesidad, pongan, ayúdenme a orar. Esto es realmente lo que el Señor quiso y lo que el Señor hizo, mejor dicho, no solo quiso de su iglesia primitiva. Oraban juntos, compartían con generosidad. Si alguien pasa necesidad, déjennos saber. A veces no es fácil, obviamente, decir ayúdenme, necesito, pero si uno no habla, ¿cómo podemos saber los otros? Entonces, si pasamos necesidad, entre todos vemos, alguien puede decir, no sé, hagamos un hornado solidario, ayudemos, ya lo hemos hecho antes como Casa de Vida. Y que es hermoso porque al estar llenos del Espíritu Santo, habían señales y maravillas. ¿Se acuerdan por lo que orábamos al inicio? Por sanidad, por provisión. Que nos vean que nos amamos, que nos vean cuando alguien viene por primera vez a la iglesia. Yo no sé si tú llegas y ves un desconocido, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la actitud en tu corazón? Si tú ves un desconocido, tú ya conoces al Señor. Tú llegas y tal vez ves a alguien que no conoces. ¿Qué te animo? Da ese paso extra. Anda, abrázale, pregúntale, dile bienvenido, bienvenida, has venido antes, quisiera orar por ti. Cuando la gente vea eso, dice la palabra de Dios, déjenme ver en dónde está. Nos conocerán por el amor que se tienen unos a otros. En Juan 13:35. Miren lo que dice en Juan 13:35. Vayan apuntando todo eso, ¿no? Alguien me rayó la pantalla, qué triste. Juan 13. Uy, escribí mal, así, puse con H. Juan 13:35. Miren lo que dice aquí. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo les amo. ¿Se imaginan? Con la manera que nos ama Él. Y dice el 35, quiero que leamos todos, si quieren ahí leamos entre todos. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores.
Entonces no es solamente ir y decirle, no, mira, es que tienes que hacer esto y tienes que diezmar y tienes que tal. No somos una religión. La gente va a tener su convicción del tema del dinero, tendrá su convicción con el Señor. Es lindo que aprendamos lo que dice la palabra. Tal vez tendrá su convicción de cómo se viste, cómo tiene que vestirse más decorosamente. Esos son convicciones que el Señor pone en nuestro corazón. Pero ¿cómo nos va a conocer la gente realmente que nosotros sí tenemos al Espíritu Santo, que tenemos a Dios y que nosotros somos sus seguidores? Cuando vean que tú amas a otra persona como Dios te ha amado. Y yo te animo que tal vez si pasas, no sé, en tu, ¿cómo se borra esto que le pusieron aquí? Si tú tal vez sales enojado de tu casa, le pitas al vecino porque se te cruzó el carro y siempre estás ahí con una actitud, ¿crees que van a creerte que tienes a Dios realmente? Una religión, sí, te pueden creer que tienes una religión, pero ¿te creerán de verdad que tienes al Espíritu Santo? Entonces es hermoso que nosotros veamos cómo nació la iglesia primitiva. Y miren algo, no era una audiencia religiosa, era una familia espiritual en movimiento. No dependían de una estructura humana, dependían de Cristo, de la palabra, del Espíritu Santo. La iglesia nació para manifestar a Cristo en la tierra, para que los que no le conocen, le conozcan. Para eso nació la iglesia, no solamente para nosotros ir solitos cada domingo, solo yo voy y solo yo voy y solo yo voy. La iglesia nació para que tú tengas un lugar sano donde llegar. Pero adivina para qué más, para que lleves a más personas, para que vean el amor a través tuyo, para que más personas puedan conocer. No es solamente un lugar donde tú llegas y te sientas y escuchas que es maravilloso. No lo dejes de hacer porque es importante seguir aprendiendo. Si tú quieres ser arquitecto, digamos que mañana todos deciden ser arquitectos, tendrás que ir a la universidad cada día a aprender, ¿sí o no? O sea, no es facilito. Yo que pasé esa carrera, es cosa seria. Hay que ir todos los días puntual y todo. ¿Cuánto más para aprender del Señor? Pero la iglesia no es solamente para que vayas tú solito, es para que puedas compartir. Y cuando tú ves a alguien que no conoce, compártele no solamente las palabras, sino también el amor del Señor. Y dice aquí los primeros pasos de la expansión, y aquí sí quiero contarles un poquito de historia y terminamos ya mismo. Pedro predicó en el Pentecostés. Felipe, ¿se acuerdan del que no, él decía ver para creer? ¿Quiénes son así? Ver para creer. Felipe, ¿qué hacía? Él le pidió, es más, dijo, Jesús, es verdad que eres tú. Y luego, ¿qué hizo? Le dijo Jesús, ok, toque el hueco de mi mano. Felipe creo que le dijo y fue topó, él no creía, el ver para creer, ¿no es cierto? Algunitos de aquí son así, pero ya está el Espíritu Santo aquí para mostrarnos. Entonces, luego Felipe predicó el Evangelio en Samaria. Luego Pablo pasó de ser perseguidor a ser, él mataba a los cristianos, no sé cuántos de ustedes sabían, Pablo mataba a los cristianos y él dejó de ser un seguidor porque un día estaba yendo y se le presenta a Jesús y en espíritu se le presenta, Pablo queda ciego y el Espíritu Santo le dice a Ananías, le dice, anda y dile a Pablo que yo quiero que él empiece va a ser una de las personas que más voy a utilizar. Y Ananías, que amaba a Dios, adivinen qué hizo, ¿le obedeció o no? Tuvo miedo, dijo, pero ¿cómo me mandas donde uno que mata a los cristianos? Pero el Espíritu Santo, luego él decidió escuchar la voz porque sabía que el Espíritu Santo no le iba a mentir y fue y le dio palabra a Pablo. Luego Esteban fue el primer mártir, murió. Nadie muere por una mentira, ¿verdad? Murió. Y Ananías, aquí está, recibió a Saulo y le dio la palabra. Ah, perdón, el 4 estaba acá, Ananías, y luego Pablo pasó de perseguidor a apóstol. Dios puede mirar propósito donde solo otros ven pasado. ¿Quién era Pedro? Pedro no era el mejor discípulo, ¿verdad? Él era enojón, le cortó la oreja cuando vinieron a llevarle a Jesús, ¿se acuerdan? Y él aparte se enojó con Jesús un tiempo. Él caminó sobre el agua y luego perdió la fe y se hundió, pero Jesús lo levantó. ¿Creen que este era como el mejor ejemplo que había? Él era solo un pescador, pero Dios no ve su pasado, no ve sus iras, sus rabietas. Dios lo vio con un propósito de expansión. Pablo de perseguidor. Entonces es hermoso que nosotros, tú y yo, tenemos un propósito. Dios no ve tu pasado. Dios siempre te ha visto con los ojos que Él te creó, con el propósito que Él tiene en tu vida. ¿Quién me ayuda a borrar esto o me dice cómo borro esto de la pantalla? A ver, aquí hay algo. Ay, sí, aquí valió. Ya. Ahí estamos. A ver, ¿y cómo le vuelvo a guardar?
Acá. Listo. Entonces, algo que quería yo como información, que nosotros lo tengamos, hay mucha gente que dice, no, es que los cristianos somos los buenos, otros no, es que los católicos somos los buenos, otros no, es que los budistas somos los buenos. No hay cosa más hermosa que sigamos a Cristo y que el tema institucional, veamos que las religiones no siempre llevan ¿cómo sería? El origen de por qué Cristo quiso hacer la iglesia. Hablando de esto, cristianos, ¿qué significa cristiano? Se refiere que pertenece a Cristo. Yo no sé quién ha visto ese pescadito que a veces ponen en los carros y dice Jesús, si han visto ese pescadito les identificaba antes, porque recuerden que en el tiempo, por eso mataron a algunos de los discípulos. En ese tiempo no podían hablar abiertamente, por eso le mataron a Jesús. Entonces ellos dejaban un pescadito en la tierra dibujado para que la gente pueda seguir por donde ellos iban. Eso era como una insignia que ellos tenían, porque Jesús les dijo, sean pescadores de hombres. Por eso es el signo de pescadito. Así que si usted no es buen genio y eso, no ponga el pescadito en su carro porque nos hace quedar mal, por eso yo no pongo. Si no, ahí uno va pitando y hablando aquello y ven el pescadito. Entonces digo por broma, sé que todos estamos aquí ya regenerados de nuestra vida pasada. Así que algo que es loco, que mucha gente dice que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Vamos a ver cuándo se creó la Iglesia Católica como información para que nosotros tengamos lucidez. Ignacio de Antioquia, él dio el nombre de catolicismo en el sentido de que es la Iglesia universal en el año 107 después de Cristo. No se instituyó todavía la Iglesia Católica se instituyó en el año 300, ya vamos a ver. ¿Cuándo murió Pedro? Por acá tengo, en el 64 después de Cristo. Así que Pedro alcanzó a conocer siquiera la palabra católico. Pedro ni sabía de la existencia de esta palabra. En el 107, Ignacio de Antioquia. ¿Y qué hizo Ignacio? Él hizo una estructura jerárquica. Él pidió que haya en cada ciudad un obispo y que la gente le obedezca a Jesús o al obispo. ¿Qué creen ustedes? Él instituyó que la gente le obedezca al obispo. Así que aquí se muestra ya un avance de autoridad institucional. ¿Se dan cuenta que sí diferencia de la iglesia primitiva? Es como que ya empiezan a hacer una estructura y ya tienen que obedecerle a un hombre, más no a Cristo. Constantino, aquí está, Pedro murió en el año 64 después de Cristo. ¿Cómo murió Pedro? Predicando de Jesús y fue perseguido por Nerón, fue perseguido por uno de los imperios y le mataron por predicar de Cristo. Constantino reconoció legal el catolicismo dentro del Imperio Romano en el año 313 después de Cristo. Les pregunto, ¿Pedro alcanzó a ser el primer sacerdote de la Iglesia Católica? No alcanzó, ¿no es cierto? Ya se murió hace 200 tantos años atrás. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos como historia para tener luz también. Así que terminó las persecuciones, abrió una puerta peligrosa. En este tiempo era mucho, seguían obviamente matándole a todos los que hablaban de Cristo. Sin embargo, la Iglesia Católica como que se unió con la parte política para que no haya persecución y ellos hicieron una institución como tal. Ahora el modelo de Jesús nunca necesitó un imperio para predicar el reino. Jesús formó discípulos llenos de ¿qué? ¿De títulos? No, llenos del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Así que las prácticas tradicionales que vinieron después, que no tienen nada que ver con la iglesia que Jesús formó, con la iglesia primitiva, ni con Pedro, ni con nadie de ellos. Pusieron a un papa como una cabeza universal. Crearon el purgatorio. La Biblia no, ya vamos a ver si quieren versículos, aunque no me quiero hacer tan largo, pero todo esto que está aquí en la palabra de Dios no existe como tal. De hecho, en la palabra de Dios dice, déjenme ver nada más aquí, este documento yo le puse acá, ya. Entonces, ¿qué dice en Mateo 23, 8 al 10? No permitan que los llamen maestros supremos, porque solo es uno su maestro, Cristo. Y ustedes son hermanos. No llamen Padre espiritual absoluto a nadie en la tierra, porque solo uno es Padre, el celestial. Tampoco se dejen llamar guías finales, porque solo uno es su guía, Cristo. Les pregunto yo, sin ofender absolutamente a nadie,
sino como información. Si la palabra de Dios nos dice que no llamemos maestros supremos, que no llamemos padres, que no llamemos como que un guía absoluto, porque nuestro Padre es el Señor Dios, porque nuestro guía es Cristo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esto que formaron después, 300 años después? Pensé que me fui al otro. Y ponen a un papa como cabeza universal. ¿Creen ustedes que es bíblico? Ojo, el versículo que les leí está en la Biblia católica también. No es que hay una Biblia nuestra parte, está en la misma. ¿Qué pasa con el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Donde esperan las almas y rezamos y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Déjenme ver si está aquí. Aparte otro versículo, dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces recuerden que Cristo es la cabeza, no hay un papa como cabeza. Y, ¿dónde está? Déjenme ver. Bueno, aquí tengo muchos versículos. No les voy a leer para no hacerles tan largo, pero solo les voy diciendo acá. La palabra de Dios habla que cuando nosotros morimos, vamos al cielo con el Señor, vamos a ser juzgados y hay dos lugares. No hay un tercer lugar, no hay un purgatorio. No existe. Rezar por los muertos, de hecho, es una tradición que había muchísimos años atrás, que habían culturas que rezaban por los muertos para que su alma esté en un buen lugar. Y eso lo pusieron como una tradición posterior. No está en la palabra de Dios, no es bíblico y Jesús no enseñó esto a su iglesia. Asimismo, la veneración de imágenes, el bautismo infantil generalizado. Dice en la palabra de Dios, cada uno de ustedes arrepiéntase de sus pecados y del mal camino que lleva, pida que Jesús entre en su corazón y empiece una nueva vida con Jesús. Y ahí nos dice, bautícense. Cuando ya uno se arrepiente, ¿se acuerdan lo que pasó en el Pentecostés que decía? Recibieron al Espíritu Santo, los 3,000 escucharon y dijeron, yo quiero, y les bautizaron. El bautismo tiene que ser con una decisión. Uno cuando es bebé puede o no decidir. ¿Puede arrepentirse del pecado? No, no se puede arrepentir del pecado. Entonces hay tradiciones que es importante que nosotros sepamos que deben siempre ser medidas por Cristo y por la palabra de Dios, no solamente hacerlas y seguirlas porque otro lo hizo o porque toda mi familia lo hacía. Es importante que si nosotros somos seguidores de Cristo, el modelo de quién tenemos que seguir, de Cristo, ¿verdad? Así que regresemos al diseño original. Cristo es el centro. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Hay más mediadores? ¿Qué dice la palabra de Dios? Solo hay uno, Cristo. Cristo es el camino al Padre, es el que nos ha salvado. Así que la iglesia verdadera no reemplaza a Cristo, Él no reemplaza lo que Él está haciendo. Él es la iglesia verdadera. ¿Cómo volvemos al origen? Para cada uno de nosotros leamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, es precioso. Todo esto que les estoy diciendo está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname. Dice la palabra de Dios que es tan sensible que a veces se puede poner incluso triste. ¿Quién se pone triste si no es alguien que tiene sentimientos, es una persona que está contigo? Oremos cada día. Yo no sé cuánto te cuesta a ti orar. Tal vez solo le dices, flaco, cuídame, chao. No, oremos. Es como que tú quieres tener una relación con una persona y nunca le hablas. ¿Cómo vas a tener una relación, sea de amistad o de amor? Una relación conlleva hablar, pasar tiempo. Tengan comunión. Aquí estamos todos, aunque sea virtualmente, estamos aquí reunidos, ya podremos reunirnos a tomar un cafecito, a hacer algo juntos. El evangelismo, debemos predicar la palabra de Dios y que nuestra vida cada día esté rendida, no a nuestros deseos, sino que le digamos, Señor, ¿qué quieres tú de nuestra vida? Así que con esto quiero pedirles que puedan reflexionar cada uno ahí donde está. La fe que tiene cada uno, ¿se parece más al modelo de hechos o a una costumbre religiosa? Lo que ustedes han venido haciendo. ¿Se parece más a lo que dice ahí, que se amaban unos a otros, que escuchaban la voz del Espíritu Santo, o más se parece a una costumbre religiosa? Solo voy a la iglesia el domingo y me conecto cuando puedo. No digo que esté mal que no se conecten siempre para seguir escuchando la palabra de Dios, pero a veces solo hacemos eso. Pero ¿qué necesitamos cada día? Dice que cada día estaban orando y perseverando en su fe. Segunda pregunta para cada uno de ustedes. ¿Dependen del Espíritu Santo o solo de la información que tenemos cuando escuchamos algo del Señor? Y es hermoso porque obviamente dice
¿Cómo oirán si nadie les predica? Les estamos predicando. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Que pongamos en práctica. Espíritu Santo, quiero oírte. Si es verdad lo que esta chica ahí dice, yo quiero escucharte también. Yo quiero que estés en mi vida. Yo quiero todo esto para mí, porque no es solamente una historia. Lo vivimos cada día. Tercera pregunta. ¿Cristo es el centro de tu vida espiritual o tal vez es una persona? Tal vez no, es hermoso que tengamos la bendición de tener pastores, de tener mentores, es hermoso. Qué bendición que alguien pueda el Señor haber elegido para que pueda, así como en ese tiempo los apóstoles, fueron 12 escogidos, ¿no es cierto?, para predicar la palabra, qué hermoso. Pero que nuestra dependencia espiritual es si yo le llamo al pastor y no me contesta, yo necesitaba oración, ya, se acabó mi vida. No, que nuestra dependencia sea del Señor. Y qué hermoso que pidamos consejería, que estemos apoyándonos unos entre otros, pero mi vida espiritual, el centro de mi vida, no debe depender de una persona, sino de Cristo. Así que les voy a dejar una tarea de la semana. Lean nuevamente Hechos 2. Vean qué características ustedes necesitan recuperar. Tal vez la oración, vean cada cuánto oraban. Tal vez la comunión, tal vez dices, la verdad es que yo no tengo amigos, no tengo amigas, y bueno, ustedes les veo en Zoom, pero no les conozco. Escríbeme, dime, yo quiero reunirme, ¿cuándo se reúnen? Recuerda que la amistad depende de una persona o de dos. De dos, ¿no es cierto? El apóstol nos enseñaba este domingo. La amistad empieza por un hola. A veces ni saludamos, vemos en la calle o en la iglesia, ni le saludamos a nadie. Empecemos a decirnos hola, empecemos a mandar un mensajito. Les cuento algo, pero no para que lo hagan, porque si lo hacen después de que lo digo, no se vale. Yo quiero, ¿cuántos de ustedes piensan que alguien de ustedes me ha preguntado alguna vez a mí cómo estoy? ¿Creen que eso, es más, al pastor de la iglesia que tiene como 1,000, 2,000 personas, ¿cuántos de los 2,000 creen que alguna vez le preguntan cómo está? Sí, entonces a veces solo queremos recibir. Ahora, no lo hagan, verán, después de que dije ya no vale. Pero empecemos, no conmigo, con los otros, tal vez decir yo quiero orar por ti. Tal vez no enseñar, porque a veces no siempre, tal vez estamos ya entendidos, a menos que el Espíritu Santo ya te pida, pero más como simplemente es decir, Carmita, como decía el apóstol, vamos a comer un hornadito el domingo. ¿Qué tal si el domingo programamos todos los que estamos aquí? Vienen y vamos a comer juntos. ¿Qué les parece? Entonces son cositas, empezar a hacer algo, empezar a compartir. Tercera característica que pueden ustedes ver si necesitan recuperar la generosidad. No siempre tenemos muchísimo dinero, pero ser generoso no depende del dinero, depende del corazón. Yo puedo tener un pan y partirlo en dos. O puedo tener mucho dinero y tener un dueño de panadería y no le comparto a nadie. La generosidad no depende de dinero, depende del corazón. Enseñanza, tal vez no somos enseñables, no nos gusta escuchar, o todo esto de aquí. Así que la tarea de la semana, para que lo hagamos todos aquí, podamos saber y decirle, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar en esto? Y Él les va a mostrar. Así que quiero que oremos juntos, ahí donde están. Cierren sus ojitos por un momento, dejen todo, tal vez otras actividades si la están haciendo, y solamente podamos concentrarnos en el Señor. Y ahí decirle ahí donde están, yo voy a hacer una oración, pero ustedes donde están también órenle ahí al Espíritu Santo. Y digan, Espíritu Santo, yo te quiero dar gracias por mostrarme cuál es mi origen, por mostrarme cuándo empezó a la iglesia, aún a la que yo voy, de dónde nació, de dónde empezó. Yo te quiero dar gracias y también te quiero pedir que así como los 120 que estuvieron esperando por tu llegada, tú vengas a mi vida como tú quieras, no importa si los demás piensan que estoy loco, si piensan que yo estoy fuera de sí, con que tú estés en mi vida, a mí me importa lo que dices tú de mí, pero también usa mi vida, usa para que otras personas puedan conocerte, que ya no sea solamente yo en este lugar o tal vez yendo a aprender de ti, que pueda, dame tú la osadía, dame tú las palabras en mi boca para poder hablar de ti a otras personas. Espíritu Santo, lléname, guíame, dame el consuelo que necesito, dame la guía, la dirección. Espíritu Santo, sé que eres una persona real y yo quiero experimentarte en mi vida, así como tú fuiste y llegaste donde los apóstoles y les llenaste de ti, llena también mi vida y empieza a guiarme. Quiero aprender a reconocer tu voz, quiero aprender a escuchar tu voz
y quiero empezar a aprender cómo tú me guías para seguir tu camino. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Quiero que mi vida sea transformada totalmente para que yo sea sellado o sellada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Respire ahí donde está, respire profundo y yo sé que el Espíritu Santo, Él empezó hoy en el corazón de muchas personas a ser más real que nunca. Muchos años atrás, la gente tenía que entrar a un lugar que se llamaba el lugar santísimo, tenían que viajar horas y entrar a estos lugares para poder encontrarse con la presencia de Dios. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, ese velo que cubría, porque ahí no podían entrar todos, de hecho las mujeres no podían entrar, esas son tradiciones que hay, todavía hay países donde las mujeres no tienen acceso, tenían que quedarse afuera y esperar que un sacerdote entre, el sumo sacerdote, y que él pueda tener la presencia de Dios y contarles a los demás cómo fue. Ahora tenemos la bendición que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Él puede habitar en nuestra vida, que Él puede vivificarnos lo que estaba muerto, los sueños muertos, Él puede darnos vida, aún sanar nuestro corazón, puede darnos propósito y nos ha unido como iglesia a ustedes y a mí para que podamos juntos compartir el pan, poder reunir. Ahí dice, ¿se acuerda que decía se reunían gozosos? Yo pienso que se reían, que pasaban tiempo lindo. Así que queremos nosotros dejarles saber si usted necesita una comunidad cristiana que pueda darle soporte, cuenten con nosotros. Estoy segura que aquí hay más de una persona que vamos a estar con ustedes. Pero ¿qué necesitamos que nos digan? Porque no, yo puedo pasar la dificultad más grande de mi vida, pero si no le digo a nadie, ¿quién me puede ayudar? Dios sí conoce, Dios puede mandarte una persona, pero aún te puede mandar Dios la persona y adivina que tú no le cuentas nada, no le dices nada. Así que tal vez estas palabras que te digo hoy es Dios mismo mandándote una respuesta que tú estabas pidiendo, pero necesitas hablarlo. Así que, mis queridos